Doctor, una José Luis, pregunta. espérame, levante la mano. Primero José Luis había levantado la mano. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Aquí la cuestión es, dentro de la historia, la forma en que se cuenta la historia. Lamentablemente sabemos que el sistema educativo, si se le puede llamar así en nuestro país, tiene una forma de contar la historia que de alguna manera pues es una tergiversación de esta historia que no es dada a conocer. Aquí la cuestión sería qué hacer ante esa, y todos lo estamos viendo con el actual gobierno, qué hacer ante esas formas de contar y de seguir tergiversando la historia mexicana. Difundir, difundir, difundir. Hoy les mandé los videos que les debía, mañana les mando el de hoy y mañana empiezo a enviarles los libros a las personas que empiecen a pagar el mes de noviembre y esos libros sabe a nadie les va a costar. Son cuando menos 3 o 4 libros los que voy a enviar sobre el tema, pero sí quiero la promesa tanto de su cumplimiento como de su lectura y estudio. Y no me salgan como alguien que todavía por ahí se agita y cuya imagen estoy viendo, pero no digo su nombre, con el cuento maléfico de que la historia no le gusta y por eso no la estudia y no la conoce. ¡Qué horror! Apenas puedo pensar que un adulto piense de esta manera. Alejandro, por favor. El dato que diste, eh, Ricardo, de el, ¿De el cómo se por cobraba? los impuestos eran anoté aquí como del 12 al 16% de las clases pudientes. ¿Repites el dato, Ricardo, por favor? Sí, mira, Bueno, bueno, lo que sucede es que, a ver, explico rapidísimo, disculpe, profesor. No, Este, no hay prisa. el ingreso más importante ahora sí que del virreinato, eran las concesiones de minas y las concesiones de terrenos agrícolas. Y se los explico. Yo, por ejemplo, yo a ti, Alejandro, te concedía 20 kilómetros para que hicieras una mina. Y entonces tú, Alejandro, me pagabas a mí una cantidad, depende del material que fueras a explotar, y aparte me pagabas un porcentaje de la ganancia de la mina. ¿Por qué? Porque las minas eran una ganancia enorme. Se hacía lo mismo sobre los terrenos agrícolas, pero el porcentaje de ganancia era mucho menor. Si era pequeño, entonces yo no te cobraba nada inicial y nada más me tenías que pagar en los años muy bonantes. Me tenías que dar una cantidad. Este, y los derechos de comercio. Cuando yo, por ejemplo, yo decía, ¿sabes qué? Yo voy a estar importando seda de China, entonces yo pagaba por el derecho de importar seda, pagaba una cantidad, pero ya de ahí en fuera todo lo que yo importara, pues, y lo que yo ganara, pues era ya asunto mío. Y de las clases más pudientes, en total era más o menos entre el 10 y el 12% en época de paz. Para las clases medias, digamos, a todos los empleados, a todos los abogados, empleados de medio nivel, etcétera, etcétera, el gobierno les cobraba alrededor de un 8%, 8%, Uh, ujú, lo que era nada. Ahora bien, en caso de desastres, por ejemplo, en caso de inundaciones o en caso de guerras o en caso de pestes, el gobierno, y ya era acuerdo con los ricos daban un porcentaje X de sus riquezas en efectivo, no de las riquezas que tuvieran. Por ejemplo, yo, marqués de no sé qué, que tenía 30 casas, yo no pagaba de las casas, yo pagaba de la riqueza líquida que tenía, pero eso era visto como una cuestión inclusive hasta religiosa, cristiana, que yo tenía que aportar. Y eso sobre todo, ¿por qué? Porque los ricos son los que tienen para poder aportar. Pero insisto, esas son situaciones especiales. Entonces, en realidad, lo que se andaban cobrando era el 10 o 12% de los ingresos para las clases media altas y altas. Las clases medias, los empleados, los abogados, los médicos y cosas así, lo que andaban pagando era alrededor del 8%.
y se pagaban los derechos de importación y cosas así, pero eso ya eran otras cosas que nada más se pagaban una vez. Por ejemplo, si a Alejandro se le ocurría importar té de la India, ¿sabes qué? Yo traigo la idea de importar té de la India, pago tanto por el derecho de importar. Ya, pero eso ya era una actividad directamente. Entonces, realmente, en el virreinato se pagaban muy poco impuestos. La iglesia le acusaban muy, bueno, bajo Juárez se le mintió muchísimo. ¿Qué era lo que hacía la iglesia? La iglesia era el mayor prestamista de esa época, pero no era usurero. Yo, por ejemplo, yo iba con la iglesia y le decía, ¿sabes qué? Yo tengo, yo puedo invertir y necesito dinero para cultivar 10 hectáreas. Y la iglesia me decía, te presto para 10 hectáreas y te presto para otras 10. Pero entonces de las 10 primeras, nada más me pagas el diezmo y de las otras 10 me pagas el diezmo más un porcentaje adicional de la ganancia. Pero para que puedas crecer tu negocio, para que puedas trabajar. Y eso lo hacía con gente muy pequeña, desde pequeños agricultores hasta grandes ganaderos. Y, el, y qué es lo que hacía la iglesia con todo ello? Con ese dinero era que se sostenían los hospitales y las iglesias y todo eso. Entonces, toda la gente sabía que ya en números redondos, la gente de clase media estaba pagando como el 16% de sus ingresos, porque daba el 8% al virreinato, el 8% a la iglesia, pero tenía una atención en salud increíble. Los más pobres solamente daban las moneditas a la iglesia y el peaje de algunos caminos reales. Muy pocos caminos reales en México pagaban peaje, pero sí pagan los más importantes. México, Veracruz, México, Acapulco, México, Monterrey, cosas así, pero también se pagaban con respecto a lo que cada uno podía pagar. Un pobre, pues nada más pagaba un céntimo, uno o dos céntimos por el pasaje, por el peaje que era México-Veracruz o Veracruz-México. Unos centavitos, casi, casi. Eso era una de las cosas más humanas que tenía el virreinato. Que sí tenías que pagar para el uso de los caminos reales, por ejemplo, pero pagabas con respecto a lo que tenías. O sea, si un pobre pagaba 2 centavos, ¿qué eran 2 centavos? Pues nada. Un rico, ¿sabes qué? Cáele. Pero eran cosas muy puntuales. ¿Por qué? Porque los caminos reales se te daba seguridad, estaban los, este, los caballeros de cuera, o sea, eran gente, eran soldados que estaban vigilando continuamente. Te asaltaban o algo así, y los caballeros de cuera te iban a buscar al que te asaltó. Sufrías algún accidente, te atendían, te llevaban al centro de médico más cercano. O sea, era una atención magnífica, no como aquí de que sabes que te accidentes y a ver cuándo llega la ambulancia. No, allá era una atención continua. Entonces, pues sí pagabas con gusto pagabas el peaje de los caminos Claro. reales. Pero el hecho Entonces, es que era un sistema socialmente justo claro que sí, y el claro que nuestro sí. es un sistema socialmente injusto y una brutal fábrica de pobres y de criminales. Aquí en México, usted dijo que entre el 30 y el 40. Si sumamos ya impuestos prediales, Más el el impuesto IVA del IVA, a la el IVA gasolina, del IVA, el no sé qué, el no sé cuánto, te descuidas y aquí en México estás pagando hasta el 55% de impuestos. fácil. Una persona que se descuida puede pagar hasta el 55% de impuestos. Por ejemplo, si no haces un empleado que no hace sus declaraciones, que nada más le dejan que le cobren y que le cobren y que le cobren y que le cobren, sin nunca hacer de que le devuelvan sus impuestos, puede estar un empleado, en serio, un empleado que gana 20,000 pesos mensuales, lo que le quita el gobierno puede ser tranquilamente el 45% de esos impuestos, Muy con la bien. mano en la cintura. Bueno, hay Entonces, un comentario aquí de Héctor Rosales que aboga mucho por lo que estamos diciendo. Don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, hizo el Nacional Monte de Piedad, con muy bajos intereses y con reconocimiento de la corona. En la Nueva España se hicieron 380 hospitales gratuitos atendidos por las órdenes mercedarias que después destruyó Benito Juárez.
Lo cuenta Héctor de Mauleón, pero basándose en el libro de Alfonso Trueba, impreso por mi padre, que se llama La Caridad de Don Benito o Los Hospitales de la Nueva España. Acabó con todo, solo quedó uno, el Hospital de Jesús. Y Poinsett, cuando el nefasto agente masón gringo, cuando vino a México, dio cuenta y le molestó muchísimo que los mexicanos usaban monedas de oro. Los nuevos Sí, impuestos que Claudia quiere imponer son contra Uber, Airbnb, renta de casas y compras online. Son atentados contra la propiedad privada. Bueno, ya sabemos que es comunista, ¿no? Habrá que buscar la manera de librarnos de esa maldición lo antes posible. han de saber que la región más rica de todo el mundo, hasta la invasión norteamericana, fue lo que era el territorio de Michoacán, que abarcaba más, abarcaba casi todo el Estado de México y abarcaba inclusive parte de lo que es Guerrero y parte de otras regiones. Era la región más rica de todo el mundo. ¿Qué es lo que sucedía? Que producía una cantidad, así como Ucrania antes de esta guerra, era el llamado el granero del mundo. Michoacán era el granero del mundo y además tenía minas de oro, de plata, o sea, Michoacán era, y además tenía artesanías, tenía industria, tenía todo. Era considerada la región más rica de todo el mundo, por producción, no por otra cosa, o sea, por su producto valía oro, o sea, no había región más rica en todo el mundo. Y ahorita es de las regiones más pobres de Nos México. regresaron a la época de las cavernas los revolucionarios. Bien, muy bien, gracias Ricardo. ¿Alguien más? ¿Otra vez tú, Alejandro? Bueno, nada Muy más quería comentar, ahorita no tengo fresco lo que dijo el historiador Zunzunegui sobre la Malinche, pero dijo que dio otro nombre, entre otros aspectos, digamos, que tocó sobre la exposición de la Malinche, muy en la tónica de la que estamos hablando aquí, pero sí dijo que no se llamaba, que nunca se llamó Malinali y dio otros nombres. Lo voy a buscar y se los envío. bien. Pregunta alguien, a ver, pregunta Amparo Arredondo de si Francisco López de Gómara es verdad que fue el confesor de Hernán Cortés. No, el confesor del padre de Cortés era el padre Olmedo. Francisco López de Gómara era un seglar, como cualquiera, no era sacerdote y por lo tanto no podía ser confesor. Yo no sé de dónde salió esto. Y Miguel León Portilla, pues yo le pongo muchos prietitos en el arroz. Miguel León Portilla tiene cosas valiosas y tiene cosas muy heterodoxas. Finalmente quiso quedar bien con Dios y con el diablo y con todos quedó mal. No me da ninguna confianza. Y más vale mejor leer la verdadera historia que les voy a enviar. Yo nomás espero que empiecen a fluir los pagos y yo empezaré a hacer llegarles la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, México, tierra de volcanes, la espada y la cruz de la civilización y Hernán Cortés, libertador del indio, como una contribución a la cultura histórica de los mexicanos aquí presentes y a ver si así de esa manera logro convencer a los rejegos a la historia de que nada hay tan apasionante y tan benéfico como conocerla, disfrutarla y sacar las lecciones que ella nos da, porque es la maestra de la vida. Bien, ¿alguien más? Todavía tenemos un ratillo. Bueno, pues qué impresión nos deja, ahora yo pregunto, ¿qué impresión nos deja esta tesis de mi hermano de la conquista la hicieron los indios?
A ver quién opina. Mónica, Aide, Braulio, Pe- Cristina, María del Perdón, Rey. perdón, una pregunta. Si los indios hicieron la conquista, ¿no podría haberse pensado que ellos encabezaran después los gobiernos también, o en paralelo con los españoles, o los españoles llevaron el gobierno por alguna cesión de los indios? Bueno, era la costumbre de la época. Los nobles eran los nobles por herencia, eran los gobernantes naturales, según la teoría de la época, el derecho divino de los reyes. Ujú. Esto es roto a fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Pero Sí, aún así, pues durante casi 3 siglos, lo normal era que la nobleza mandara. Y cuánto lamento yo que las cosas hayan cambiado. Una de las cosas más trágicas que le ha ocurrido a la humanidad es la Revolución Francesa. sí, Es de las cosas que parecen haber sido escritas por Lucifer en persona. De hecho, sí, de ¿Sí? hecho, sí, pero eso es otro tema. Nada más, aquí en México los nobles continuaron participando en los gobiernos de las regiones. Inclusive hubo gobernadores, ya hijos de nobles indígenas, pero ya mestizos, que gobernaron en el Alta California, que gobernaron en muchas de las regiones. O sea, no ¿Cierto? estamos hablando de No nada. nada más los Oye, blancos, no nada más los criollos o los españoles, también no, la no, no. nobleza indígena tuvo títulos importantes de gobierno. De hecho, así nada más por poner un ejemplo, la conquista de Perú fueron 300 tlaxcaltecas, de esos 300 tlaxcaltecas hubo algunos gobernadores, los primeros gobernadores directamente ya de los indígenas fueron los tlaxcaltecas, que por cierto los tlaxcaltecas se casaron con mujeres incas y terminaron, y ahorita el apellido mexicano, así es apellido mexicano en Perú, desciende directamente de esos 300 tlaxcaltecas. Oye, Ricardo, Y una pequeña duda. Yo tenía sí, entendido que no fueron 300, fueron 1200. Checa no, el dato y bueno, verás. ok, pues Hay se que lo prometo averiguarlo, revisar, ¿eh? Yo se lo leí en prometo alguna revisar. parte hace poco que la expedición de los tlaxcaltecas a esas regiones fue de 1200. Ok, ok. Bueno, Pero de cualquier manera es un hecho hay interesantísimo. que recordar algo, que fueron varias oleadas, porque estuvieron yendo de aquí Ándale. para allá, fueron varias oleadas. Entonces, el total, a Héctor lo dice mejor, que fueron más de 3000 tlaxcaltecas. No dudo que haya adelante. sido. En Bueno, diferentes oleadas, ¿sí? de diferentes oleadas, e inclusive fueron también aztecas y de otras regiones. Y en Filipinas, algunos de los gobiernos regionales también fueron indígenas mexicanos, también en Filipinas, cuando la conquista de Filipinas. ¿Cierto? ¿Sí? Y bueno, también, o sea, participaron en todas partes. De hecho, cuando se dio la fundación del puerto español en Alaska, que ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Que fue de un almirante español famosísimo. eh, los miembros del cabildo había dos indígenas. Le- ya ven que la forma de gobierno de todas las ciudades españolas era con el cabildo. Entonces, ay, se me fue ahorita. Bueno, del, la que era pocas palabras, directamente el primer gobierno europeo de Alaska, que fue el gobierno español, estaban dos indígenas mexicanos. O sea, los indígenas mexicanos, principalmente tlaxcaltecas, pero los indígenas mexicanos participaron prácticamente en todas las conquistas españolas, inclusive hasta en África, Ujú. inclusive hasta en África, o sea, y participaron de igual a igual, o sea, no eran, ay, sí, tú sirviente, no, no, no. Los nobles eran nobles y se les daba trato de noble y igualito. O sea, Bien. para los Hay un españoles no dato había. que nos da Héctor Rosales que dice, muy bueno, en la Revolución Francesa ya participaban linajes Illuminati. Los Illuminati son probablemente la facción secreta masónica más luciferina de todas, como la familia Dupont y Rothschild.
y también fue impulsada por Rusia y por el masón Federico el Grande. Cierto. Y repito, ya dedicaremos una buena parte de nuestras sesiones a analizar contra viento y marea y contra la historia oficial, y que Francia me perdone, si algún francés se enoja, lo voy a sentir muchísimo, pero si es un francés católico y coherente, lo que más tendría que odiar de su historia es justamente la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en todos los principios satánica. Nada más hay que recordar el famoso culto a la razón que le dieron en la Catedral Y una de chica París. encuerada en Notre Dame. Exactamente, en donde al principio sí hacían discursos y no sé qué, no sé cuánto, y la segunda mitad del culto a la razón fue una orgía impresionante. O Cierto. sea, fue Muy bien. satánico, fue totalmente satánico, cierto. Osvaldo pregunta. Doctor, sobre esos temas que está hablando Ricardo y usted, ¿están en sus libros o hay otros libros? Están en mis libros y en miles de libros que nadie ha conocido porque como son sagrados, nadie los toca. Oh, oh, ok. Sí, estoy bien atrasado yo en eso de la historia, nomás No, bueno, lo, dime quién no. Dime quién no. lo, bas- lo básico de que le enseñan a uno en México, pero ya ve que es la otra historia de la moneda. Y pues está difícil porque ya ve que hay personas que se comen eso, hasta se ponen agresivos. Claro. Cuando Intencionalmente la masonería nos ha desmadrado y despadrado. sí, exactamente ahorita lo que está pasando aquí ahorita que vienen las elecciones aquí. Pregunto a personas, hey, ¿por quién vas a ir? Y, yo no te digo para que no te enojes. Pues yo creo que hablan de esa manera porque piensan de que pues van con los demócratas. Claro. Pues California, pues ya ve que es demócrata. Siempre han ganado casi. Es que en realidad deberían llamarse demoniócratas. Sí, y fíjate, y una de las cosas que pasa que realmente la mayoría, por no decir el 100%, pero casi la mayoría de personas están en ese partido, especialmente los hispanos. Porque yo me incluyo, porque anteriormente, hace varios años, yo desconocía realmente lo que eran los, los demócratas. Y realmente estuve contento cuando ganó Obama, pero después, Los demócratas son el partido de los invertidos, de los perversos, de los luciferinos, de las prostitutas, de los narcotraficantes, de los corruptos, de los masones, de los que odian a Cristo y a la iglesia. Ese es el Partido Demócrata. En sí, México se llama Morena y se llamó sí, durante muchos años. sí, exactamente. Y y pues sí, en realidad usted nos pega a los que realmente no nos hemos formado. A Sí, pero les pego una realmente, cachetada para que despierten, ¿eh? No porque esté sí, enojado. Como alguien ta- que discutía hoy conmigo, es que usted se enoja mucho, doctor. No, no me enojo, me indigno, que es diferente. sí, en Me realidad indigna, me hay indigna que muy, un adulto no conozca la historia de su patria porque no le gusta. sí, es triste y luego se dejan engañar. Exactamente pasa lo mismo aquí. en- es terrible el no formarse o educarse, como dice usted. Pero hay muchísimo, muchísimo que aprender. Y gracias, Y doctor, dime una porque cosa, realmente, Osvaldo, dime una cosa, Osvaldo. ¿Tú crees que conocer la historia de tu patria te hace o no mejor persona? pues es un bien que le trae uno para realmente enseñarle a su propia familia y aparte a los demás. Pero especialmente empezando con su casa, porque porque prácticamente pues en mi hogar, no solamente en mi propio hogar, de mis hermanos, ¿no? Pues desconocen completamente, y luego aparte la familia mía, ya sea mis tíos, por parte de mi mamá y por parte de, de mi padre, Bueno, ¿verdad? Pues prácticamente pues se comieron lo que enseñó la en fin, historia de México. pues muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana
A ver, Ricardo añade un dato. 4,000 indígenas. Fueron 4,000 La indígenas conquista en la de conquista Perú. de Perú. Fueron con los españoles. De ellos 2,000 tlaxcaltecas. Bien. Y de ellos 300 nobles tlaxcaltecas, que fueron los líderes indígenas de todos. De ahí mi confusión de insistir que fueron 300. Excelente tu aportación, tu rectificación, Ricardo. Era el dato que yo había leído literalmente, ¿eh? Sí, 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 o sea, mi confusión eran 300, yo decía, Eran pues los sí fueron tres, nobles. Sí. pero eran los nobles, o sea, y de hecho esos 300 fueron los que participaron en los gobiernos de todo el Perú, etcétera, etcétera, y fueron los que llevan a todos ellos. Y de esos 4,000 total, los descendientes se llaman, tienen el apellido mexicano. Finalmente, Héctor Rosales otra vez aporta diciéndonos que el Partido Demócrata fue creado por nuestro archienemigo Andrew Jackson. Albert Pike, fundador de los Illuminati, grado 33, creador del Ku Klux Klan. Fueron proesclavistas y racistas exacerbados. En un momento el Círculo Dorado quiso tomar México, Cuba, Costa Rica, Belice para hacer un Estados Unidos esclavista. Y Excelente, Albert Pike es famosísimo por sus escritos satánicos. ¿sí? Era un adorador expreso del demonio. Era, Grado de era cinismo y descaro asombroso. Sí, pero la rama luciferina, no en la rama satánica. Recuerde que son distintas. Es lo mismo que al final, pero es de la rama luciferina. Muy bien. Bueno, pues señores, queridos amigos, nos vemos el lunes y espero empezar a enviar muchos libros que en cuanto empiecen a fluir sus generosas contribuciones, por favor, porque ya no veo la puerta de salida. Muy buenas noches a todos. Dios Buenas los noches. bendiga y el Buenas lunes noches, aquí igualmente. estaremos con nuestro enfoque teológico. ¡Que Gracias a viva todos. Cristo Rey! Que Viva viva. Cristo Rey. Que viva. Bendiciones. Buenas Bye. noches. ¡Viva Cristo Buenas Rey! noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas, buenas.